Buenos días a todos ustedes. Les saludo con gran satisfacción por encontrarme en el seno de estas prestigiadas jornadas José María Domínguez Escobar, organizadas por el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado de Lara en Venezuela, mi querida Venezuela, y que me formularon en su momento la invitación para impartir una conferencia en el seno de estas jornadas, lo que voy a hacer con mucho gusto a continuación. Mi gratitud, por tanto, a don Néstor Álvarez Yepes, por director del instituto, por haberme formulado en su momento la invitación, y también a mi querido amigo desde hace tanto tiempo, el profesor Óscar Hernández. Y mi gratitud también a Natalie Montero, pues, que me ha prestado para la grabación de este año. Bueno, el tema que se me propuso en su momento y que acepté con sumo gusto para tratar con ustedes en un tiempo prudencial de no más de 30 minutos, lleva por título La colisión entre derechos fundamentales laborales. Es desde luego una reflexión de carácter general que no va referida necesariamente a ningún ordenamiento jurídico en concreto, sino que es una perspectiva la que asumo, como digo, de carácter global, general, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra este tema en distintos escenarios nacionales y en distintos ordenamientos jurídicos. Bueno, la colisión entre derechos fundamentales laborales suscita, en principio, tres planos de análisis, tres esferas conectadas entre sí que deben ser abordadas por mí. En primer lugar, los derechos fundamentales, que son, en segundo lugar, los derechos fundamentales laborales o de contenido laboral. Y en tercer lugar, la interferencia o colisión entre estas situaciones a partir de su ejercicio. Cuando el titular del derecho fundamental ejerce su derecho en una situación determinada y entra en colisión en el ámbito de la esfera del ejercicio de otro derecho fundamental por otro título. Se produce una interferencia normal, prevista por el ordenamiento jurídico, evidentemente, entre ambos, lo que remite a la solución. ¿Qué criterios se utilizan para la solución de estas interferencias habituales? Bueno, la expresión derechos fundamentales supone una diferenciación, una distinción. La distinción entre los derechos que sean fundamentales y aquellos otros que no lo sean. Hablar de derechos fundamentales supone, por hipótesis, situarte en el punto de vista de determinadas situaciones jurídicas, es decir, de determinadas esferas de poder, hacer o no hacer, eso es un derecho subjetivo, una esfera de poder hacer que ejerce un titular al que le ha sido atribuido el derecho y que recibe la tutela del ordenamiento jurídico para que cualquier invasión ilícita en esa esfera de poder hacer sea sancionada por el ordenamiento. Eso es un derecho subjetivo de un determinado titular, que siempre plantea dos cuestiones esenciales. ¿Quién es el titular? ¿A quién el ordenamiento en cuestión atribuye ese poder hacer en que consiste el derecho? Y en segundo lugar, el contenido.
¿En qué consiste este poder hacer? ¿Cuál es el conjunto o el haz de facultades jurídicas que el titular del derecho puede esgrimir de forma lícita y tutelada por el ordenamiento? Todo derecho subjetivo plantea en general, por tanto, dos cuestiones: la identificación de la titularidad del titular y el contenido o conjunto de facultades que integran el contenido del derecho. Bueno, hablar de derechos fundamentales supone, por tanto, que la fuente jurídica que los proclama, quien declara determinados derechos como fundamentales, puede ser una constitución nacional o puede ser un pacto internacional, un convenio de derechos, eh, acoge en su seno como categoría especial determinados derechos a los que atribuye la condición ya desde la propia terminología de fundamentales. Frente al conjunto de derechos que puede existir en un determinado ámbito, en un determinado ordenamiento, la fuente proclamadora de los mismos selecciona determinados derechos a los que atribuye la condición de fundamentales. Lo que no es una mera declaración retórica, sino que se traduce en el plano de la tutela judicial. Derechos fundamentales son aquellos que, por ser considerados como tales, frente a todos los demás, tienen un cuadro específico de tutela del ordenamiento jurídico. Una tutela reforzada, plural, con la que no cuentan los derechos ordinarios, que no sean fundamentales, que cuentan con la tutela genérica del ejercicio de un derecho singular, que es la tutela judicial efectiva. Los derechos fundamentales cuentan, por contra, por la fundamentalidad del derecho, cuentan con una tutela doble, triple, reforzada, de ahí la importancia. Por tanto, es fundamental, es importante identificar la fuente jurídica o institucional que proclama o declara el derecho. ¿Cuál es la selección que dicha fuente establece por considerar, pensemos en una constitución nacional, que esos derechos el poder constituyente entiende en la parte declarativa de la Constitución, entiende que esos derechos a los que atribuye la condición de fundamentales con una tutela reforzada identifican el fundamento del orden público, económico y social de ese Estado, y que proclama la Constitución como norma fundamental. De tal manera que no hay una lista objetiva de derechos fundamentales, sino los derechos fundamentales pueden ser identificados por la suma de las proclamaciones que las distintas fuentes establecen. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se constitucionalizan en la Constitución española o en la venezolana o en la argentina o en la francesa? Pues los que sean. Y lo mismo podríamos decir de los pactos internacionales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los pactos de Naciones Unidas sobre derechos fundamentales o de la Declaración de Derechos Unidos de Naciones Unidas del 48 sobre tales derechos, o los derechos fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera? Por tanto, llamo la atención de que la fuente proclamadora, si mantenemos una perspectiva de derecho positivo, claro, y no entramos en un punto de vista de carácter natural o de derecho natural
o filosófico, ese no es el punto de vista que yo adopto en este asunto. Estoy intentando positivizar la reflexión. Eh, a la pregunta ¿cuáles son los derechos fundamentales? Yo tendría que decir los que determine la fuente que consideremos. Naturalmente habrá un fundamento con que tenga que ver con la dignidad de la persona, con el fundamento del orden constituido, etcétera, etcétera. En un momento determinado, por eso los derechos fundamentales del Estado social no son los derechos fundamentales del anterior Estado liberal. Incluso el concepto de derecho fundamental en el Estado liberal no se había acuñado. Hay una progresividad histórica en base a una ampliación de los derechos fundamentales a medida que avanzamos en el tiempo en la construcción y el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Lo que sí podemos hacer es una relación conseguida o hallada por la suma de las distintas situaciones proclamadas en las distintas fuentes y decir que al día de hoy el ideal de cobertura de los derechos fundamentales alcanza la siguiente relación. Algunos de estos derechos considerados fundamentales pueden no estar en todas las fuentes y en otras sí, depende del carácter más completo o más avanzado que la fuente que consideremos. Pensemos en una constitución nacional o en un tratado determinado internacional sobre derechos establezca. Bueno, la idea de la fuente y la idea de la tutela reforzada es una noción, son nociones esenciales que caracterizan dichos derechos. Los derechos fundamentales laborales son aquellos derechos fundamentales que se proceden del ámbito de las relaciones de trabajo asalariado de las que se ocupa el derecho del trabajo. Son derechos que se atribuyen, la fuente atribuye a los sujetos de la relación laboral, principalmente al trabajador, como consecuencia de ese carácter tutelar o compensador de desigualdades que tiene el ordenamiento laboral, son sujetos de la relación laboral, los titulares, y se ejercen en el ámbito de las relaciones de trabajo y que son recogidos por la norma proclamadora de derechos fundamentales, la Constitución, el Tratado Internacional, etc. Esos son derechos fundamentales laborales. ¿Cuáles son? Pues bueno, hay que esperar a un segundo momento histórico en la evolución del constitucionalismo comparado para encontrar el fenómeno cualitativo del acceso de los derechos derivados de las relaciones de trabajo a las constituciones o a los tratados fundamentales. Porque los tratados de derechos fundamentales. Porque en una primera etapa del constitucionalismo, las constituciones se aceptarán en su contenido tan solo los derechos individuales derivados de la persona, la libertad en sus distintas expresiones, la propiedad, la seguridad individual, etc. Es necesario esperar a un segundo momento en la construcción del constitucionalismo comparado para que en las partes declarativas de derechos de los textos constitucionales aparezcan también otra gama de derechos que son los llamados derechos sociales, económicos, culturales, por utilizar la terminología del Pacto Internacional de Naciones Unidas, que entrarán en las tablas proclamadoras de derechos de las constituciones.
Esto significa que nos encontramos ya en el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho y en la consolidación del Estado social. Incluso podemos asistir, pero eso no nos interesa ahora, a una tercera gama o generación de derechos constitucionales más avanzados que tienen que ver con los temas del medio ambiente, etcétera. Bueno, tal como teorizan los constitucionalistas. ¿Cuáles son los derechos fundamentales laborales? Pues lo mismo, contestaría lo mismo que contesté antes. Aquellos que aparecen en los textos de referencia, constituciones, tratados internacionales sobre derechos, como fundamentales y que proceden y se ejercen en el ámbito de las relaciones de trabajo. Esos son. ¿Cuál es la tabla de derechos fundamentales laborales en la Constitución española? Pues una determinada. ¿Y cuál es la tabla en la Constitución venezolana o colombiana? Pues otra determinada. Lo que sí podemos hacer es una relación general de cuál es la situación al momento de presente, hasta dónde han llegado en el máximo de reconocimiento los textos que proclaman derechos fundamentales laborales. Tanto los que derivan del ámbito de las llamadas relaciones colectivas, derechos de representación, derechos de negociación y derechos de conflicto y derechos de participación, o los que derivan del ámbito de las relaciones llamadas individuales, que son derechos expresivos de condiciones mínimas de trabajo. Salario suficiente, jornada limitada, descanso necesario, etcétera, etcétera. Y derechos de protección social. Esa sería, más o menos, por no entrar en cada uno de ellos, la tabla de derechos fundamentales laborales que proclaman las distintas fuentes. A cuyo capítulo habría que añadir, claro, los llamados derechos constitucionales o fundamentales laborales inespecíficos, de carácter inespecífico, que es una categoría que me cupo a mí la fortuna de poner en su lanzamiento y que ha cobrado fortuna. Son derechos, a veces son derechos que tienen una importancia superior en el plano del ejercicio y de la conflictividad derivada del ejercicio, superior a los derechos específicamente laborales. Estos derechos inespecíficos laborales, derechos fundamentales laborales de carácter inespecífico, son derechos generales que la fuente proclamadora, pensemos en una constitución, atribuye a los ciudadanos en general, no a los sujetos de la relación laboral. Esos serían los específicamente laborales, el derecho al salario, derecho de huelga, que presuponen una relación laboral constituida para su ejercicio. Estos otros derechos inespecíficamente laborales son derechos que se atribuyen a los sujetos, a los titulares, para que ejerzan en no importa qué ámbito institucional. No importa, son derechos generales atribuidos a los ciudadanos, a las personas, pero que si son ejercidos por titulares de la relación laboral, por los trabajadores, se convierten automáticamente en laborales y se impregnan de laboralidad y se defienden su uso en las jurisdicciones laborales. Por tanto, son derechos fundamentales laborales inespecíficos. ¿Cuáles son? Pues la libertad de expresión, derecho a la imagen, la libertad de comunicación, la igualdad y no discriminación por no importa qué factor, etcétera. Que desde el punto de vista jurisdiccional, en la mayoría de los sistemas nacionales ocupan cuantitativamente el primer lugar en la tutela judicial, desde el punto de vista de su frecuencia.
de la denuncia de sus vulneraciones. Más allá, hay más pleitos en este momento a propósito del derecho de no discriminación por razón de género en las relaciones laborales que por violación del derecho de huelga o de libertad sindical, pongamos. Bueno, este es el panorama general de los derechos fundamentales laborales o de contenido laboral. Es decir, a veces, en este sentido en que me estoy expresando, desde el punto de vista positivo, fundamentalidad de los derechos laborales y constitucionalidad de los derechos, ya nos refiramos a una constitución nacional o a un pacto internacional de derechos, son la misma cosa. La fundamentalidad y la constitucionalidad. Son fundamentales porque se han considerado que integran, constituyen el orden social, el orden social, el fundamento del orden social, político y económico. Y son fundamentales y por ser fundamentales se proclaman en textos exteriores. La Constitución, los tratados, etc. Atención a esta idea de coextensión entre fundamentalidad y constitucionalidad. Y la colisión, por mantenerme dentro del territorio del tiempo disponible, que ya voy avanzando en él, por lo que veo. Claro, se produce la colisión, como dije al principio, cuando en el ejercicio de dos derechos constitucionales o dos derechos fundamentales de contenido laboral, pues se invaden los respectivos ámbitos. Al ejercer un derecho determinado, pues se invade el ámbito de ejercicio de otro derecho fundamental de otro titular. Esta colisión, que no es un elemento patológico, ni muchísimo menos, es un elemento fisiológico, si me permiten la expresión. Es un elemento que procede del tráfico jurídico, del tráfico del ejercicio de los derechos. Y lo que el ordenamiento proclamador de los derechos fundamentales de contenido laboral tiene que saber es esto y prever los mecanismos de colisión y los instrumentos técnicos para la solución de los conflictos. Que tiene que ver con el juego de los límites del derecho. No hay ningún derecho ilimitado, ningún derecho fundamental ilimitado, salvo el derecho a la vida, seguramente. Por tanto, el ejercicio de un determinado derecho fundamental y por lo que a nosotros nos interesa de contenido laboral, tiene que ver con los límites que ese ejercicio dispone dentro del sistema de referencia, dentro de la fuente, dentro de la Constitución que consideremos. Cada derecho está proclamado normalmente con un conjunto de límites que la propia norma proclamadora del derecho acoge. Eso nos da una idea del ámbito lícito de juego del derecho y es un ingrediente, el juego de los límites respectivos, que se ofrece al intérprete para poder resolver la cuestión de la colisión entre derechos. Si aparece en la propia norma. Les voy a poner un ejemplo procedente del derecho español. Cuando en la Constitución española se proclama el derecho de huelga, se establece el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, se incorpora constitucionalmente un límite
a este derecho, a este ejercicio que tiene que ver con el eventual ejercicio del derecho de huelga en aquello que la Constitución llama servicios esenciales para la comunidad o de la comunidad o la comunidad. Eh, estos servicios esenciales de la comunidad son esferas prestacionales que hacen posible el ejercicio de otros derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, etc. De tal manera que puede haber una interferencia entre el derecho de huelga y esos otros derechos. Bueno, pues la propia Constitución española, a título de ejemplo, lo estoy indicando, establece que en tal caso establece límites recíprocos, de tal manera que el servicio esencial de la comunidad tendrá que mantenerse, no funcionar normalmente, sino que mantenerse, lo que supone un límite para el derecho de huelga y un límite para los eventuales derechos fundamentales que entran en colisión con el derecho. La norma proclamadora de derechos ofrece los criterios para la solución de la colisión. Si la norma no lo estableciera, la fuente proclamadora del derecho, la decisión estaría en manos del órgano judicial correspondiente. Y el criterio que tendría en cuenta el órgano judicial no es otro que el de la proporcionalidad, es decir, una resolución del caso concreto que tenga en cuenta la valoración de las circunstancias del supuesto de hecho contemplado y el equilibrio o proporcionalidad entre los dos derechos. Criterio de la proporcionalidad, de la ponderación de los derechos, de la situación subjetiva y que tiene que decidir el juez en caso de colisión de derechos. O la norma proclamadora de los derechos establece los criterios, en cuyo caso el juez los tendrá que considerar, o si no, es el propio juez, con el juego del sistema de proclamación de derechos, el que tendrá que hacer ponderar la situación del caso concreto con arreglo al principio de la proporcionalidad. Me parece que me estoy pasando del tiempo y esto es lo que yo con mucho gusto compartiría, si es como veo este problema, y me ha sido una gran satisfacción, un placer para mí compartir o poder compartir con ustedes mis reflexiones sobre tan arduo tema, sobre tan interesante tema de la colisión entre derechos fundamentales de contenido laboral. Muchas gracias.